Estamos en estos días meditando acerca de lo que es el movimiento en el mundo. ¿Qué son las cosas que se mueven en el mundo? Antes de ir a eso, quería, como siempre, identificar nuestra congregación para que otros puedan entrar. Recuerde siempre recomendar la página de la iglesia. La más fácil, digo siempre yo, que es YouTube. Y usted simplemente dice que se suscriban o coloquen a Iglesia Bautista Lumbrera. Y en YouTube usted se suscribe allí. Cada vez que hay alguna predicación o algún mensaje puesto, usted le puede llegar la notificación y puede pasarlo a otros. Lo bueno de esto es que cuando usted le da like o hay suscriptores, más rápido los buscadores pueden encontrar un tema específico bíblico. Y hay muchos predicadores y maestros bíblicos que hablan sobre los temas que nosotros hablamos, gracias a Dios por ello. Pero si quieren encontrar temas como los que nosotros estamos hablando específicamente basado en la Biblia y sobre todo el Evangelio de Jesucristo, de que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el centro de nuestra predicación. Usted puede recomendar esta página también por www.lumbrerabiblica.com y finalmente también lo puede hacer a través de el Facebook. Puede usted simplemente poner allí o en el buscador Iglesia Bautista Lumbrera. Hay mucha gente que ni conocemos, están en otros países y hemos oído reportes de que han tenido bendición por leer la palabra de Dios, no por quien lo dice o porque sea la iglesia, sino que el Señor utiliza estos medios y hombres e iglesias para que su palabra sea predicada, sobre todo en estos tiempos que hay mucha falsedad. Bien, habiendo dicho esto, quiero compartir con ustedes este versículo. El Salmo 138 y el versículo 8, en esta versión de la palabra de Dios para todos, quiero que por favor, si son tan amables, nos pongamos de pie para leer estos tres versículos. El Salmo 138, en esta versión bíblica, leemos todos. Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Tu nombre está por encima de todos, porque tú cumples lo que prometes. Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste, le diste fortaleza a mi alma y renovaste mis fuerzas. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos, muchas gracias. Fíjense que este versículo, en la versión Reina Valera, la que normalmente usamos, dice que tú, Jehová, cumplirás tu propósito en mí. Es decir, hermanos, que no hay nada que sea al azar. Toda nuestra vida está puesta ante los ojos de Dios con un propósito que Él ha diseñado. Dice la palabra de Dios que para los que somos salvos, Dios nos ha elegido, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Él ha elegido para nosotros inclusive las buenas obras que tenemos que hacer y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No hay nada que tú puedas hacer y diga, ups, esto fue por casualidad, o ¿qué iré yo a hacer? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pues Dios cumplirá su propósito en ti. Ahora, hay algo bien extraño y difícil porque nosotros mismos no lo entendemos, pero hay una parte de la voluntad soberana de Dios que al final todo el mundo hará lo que Dios ha planificado hacer. Pero esto no es una excusa para que la gente diga, bueno, Dios no quiso que yo me salvase, por ejemplo, o que yo viniese a los caminos del Señor, porque en la Biblia encontramos esa dualidad, que esperaremos llegar allá para preguntar, pero está la voluntad de Dios, que es que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que la gente venga al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Pero también Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
el que busca halla, el que llama se le abrirá, el que toca. Es decir, el que toma la acción de buscar a Dios. Es como que, y algunos dicen con buena razón, que nadie puede venir al conocimiento de Dios si Dios primero no le trae. Y eso es bíblico. Es decir, que cuando el hombre le busca, Dios hace todo lo que está diseñado por Él para que el hombre pueda tener redención y vida eterna. Podemos decir sin equivocarnos que una persona que se pierda eternamente por no seguir a Cristo y su evangelio es una persona que escogió su propio lugar, que escogió tuvo esa decisión de no aceptar a Cristo y en ninguna manera puede culpar a Dios. Así que tu vida y mi vida tiene un propósito. Cada persona es importantísima ante los ojos de Dios. El salmista dice allí, Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Ahora él tenía bases para ello. Primero su amor, él decía, el amor tuyo, oh Dios, es para siempre. Es decir, que las bases de la predestinación o los planes que Dios tiene para con nosotros son atemporales. Es decir, Dios los ha planificado y no tiene que ver con nuestro pequeño paréntesis de tiempo. Dios tiene la eternidad para planificar todo o haber planificado todo en respecto a nosotros. Él dice, Señor, tu amor es para siempre. Y en base a ese amor, Él dice, por eso sé que tú no abandonarás por tu amor. Y hay otra razón, porque tú mismo nos creaste. Mire, Dios tiene una soberanía sobre todo lo que está hecho. No hay nada que no ha sido hecho, si no ha sido hecho por Dios a través de Jesucristo. Jesucristo mismo es el creador de todas las cosas. El Padre es el creador de todas las cosas. El Espíritu Santo adornó los mismos cielos y es el creador de todas las cosas. ¿Cómo explicamos esto? No lo explicamos, pero es la bendita Trinidad de Dios. Y esa Trinidad de Dios actúa a nuestro favor y crea un propósito. Así que, si alguna vez tú piensas, ¿será que no hay un propósito en mi vida? ¿Qué pasa con mi vida que parece que está como el timbo al tambo? Hermano, enfócate. En las Escrituras encontramos que Dios cumplirá su propósito en ti. Y Dios cumplirá todo lo que ha prometido hacer. ¿Y sabe qué? Son cosas buenas, maravillosas, agradables. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes para haceros el bien y no el mal, dice Jehová el Señor. Aunque esa es una escritura en Jeremías que está dirigida a la nación de Israel, por aplicación y por lo que entendemos en la escritura, aplica para ti y para mí. Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces nosotros descuidamos el estar en la comunión con Dios y nos desenfocamos y no vemos claro lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, Él dice en el versículo 2, tu nombre está por encima de todos. No hay nadie, ni tu familia, ni tus jefes, ni la empresa, ni el país, ni el presidente, ni nadie. Nadie está por encima de Dios. Dios lo gobierna todo. ¿No nos da confianza el saber que nuestras manos están en las manos de un Padre amoroso? Ahora, Él dice por su experiencia, y esta es otra de las razones. Usted lo puede saber por fe, así no le haya pasado, pero dudo mucho. Porque no hay persona en el mundo que haya dicho, yo no vi la mano de Dios en esto. Aún los inconversos, aún las personas que no tienen el encuentro personal con Jesús, han dicho no. Y bueno, si ellos usan expresiones que, aunque no estemos mucho de acuerdo, pero entendemos. No, Diosito me ha ayudado, por ejemplo. No estamos de acuerdo porque eso no es ningún Diosito. Es nuestro Dios poderoso. Pero dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Caramba, ya estamos todos ahí fritos. Pero dice, si alguno hace su voluntad, a ese oye. Y la voluntad es buscarle a Él. Dice la palabra de Dios que si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque Él no está lejos de cada uno de vosotros. Por eso la predicación del Evangelio es algo que debe estar siempre constante en todo mensaje de la iglesia y en todo creyente. Tú debes predicar el Evangelio, como siempre decimos. Predica. Predica siempre. Aunque muchas veces tengas que usar palabras.
¿Y cómo es la otra parte? Por nuestra conducta. Que la gente vea en nuestro testimonio algo diferente, que dice, Dios está en control de esta persona y yo quiero lo que esa persona tiene. Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste. Estoy seguro que nadie, a menos que sea un mentiroso, puede levantar la mano y decir, no, yo pedí ayuda a Dios y nunca me llegó. O está desenfocado en saber que muchas veces algo que no se te da, también es parte de la respuesta que Dios está dando a tu vida, porque es lo mejor que ocurre. Yo recuerdo hace tiempo, y alguna vez lo dije, que alguna vez estaba yo regresando de mis estudios tarde y bien tarde, salíamos de la universidad como las 11 y pico, o 10:35, casi las 11. Y cuando yo voy llegando por la autopista para agarrar hacia mi casa, había un tráfico muy grande. No, perdón, antes de eso, resulta que, esto me da un poco de pena, pero bueno, así éramos. Yo tenía un Volkswagen pequeño en escarabajo, y le faltaba la parte de atrás. Usted sabe que el motor está en la maleta, ¿no? Así que los que tengan Volkswagen no voy a meter nada ahí. Está en la maleta. Y para que cuando lloviese no se mojara el alternador, yo le ponía una bolsa plástica. Y me iba para la clase. Y siempre antes de venir se lo quitaba, pero una vez se me olvidó. Y arranqué y por ahí por la autopista a esa hora oigo ese sonido extraño. Y me acuerdo de la bolsa. Entonces, bueno, me paré como pude en medio de la autopista en esa oscuridad y carros pasando por aquí. Y bueno, a desarmar el alternador, quitar la correa, sacar la bolsa que estaba pues enredada. Y nada, lo puse de vuelta y pude arrancar. Ahí tardé como unos 25 minutos y se lo voy a decir por qué fue. Porque supe exactamente ese tiempo. Porque luego que yo me incorporo y me voy, inusualmente encuentro un tráfico muy grande debajo de lo que llamamos el elevado. Cheo se acuerda, ahí en la Quisanda. Y había un tráfico muy grande y cuando yo me aguanto y hay alguien que está ahí, yo pregunto, ¿qué pasó? No, hace como 25 minutos que un camión se desprendió del puente y cayó y aplastó a varios carros que estaban pasando en ese momento. Ahora, saca la cuenta, 25 minutos. La bolsa bendita me salvó la vida. Dios tiene todo preparado para nosotros y aún en nuestros olvidos, Dios puede usarlo para cumplir su propósito y voluntad en mí. ¿Cuántas personas en este puente que se cayó ahí en la universidad en el sur, en Miami, ese puente de peatones, salen historias luego que estaban por salir y luego se olvidaron de algo y tal? Dios estaba cumpliendo su propósito en ellos. Ahora, hay algunos que murieron allí. Dios también cumple su propósito en ellos. Pero como nadie sabe cuándo va a morir, dice la Biblia que sus días están contados y el número de sus meses está cerca de ti, dice Job en su libro, refiriéndose a Dios. Le pusiste el límite, oh Dios, de los cuales no pasará. Por eso hay que estar preparado. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice Amós. Y también dice en 2 de Corintios y también en Hebreos que he aquí ahora el tiempo aceptable, porque de mañana no sabemos. Ahora es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque Dios tiene un plan perfecto para ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Personas que hemos visto, y ya yo los he contado otras veces, que han aplazado, por ejemplo, el tema de la salvación, porque tienen algo más importante, según ellos, que hacer. Y esas personas han encontrado la muerte. Y hemos llegado como conclusión que ese era el tiempo que Dios tenía para ellos, para aceptar a Cristo. Y hemos visto tristemente que han pasado la eternidad sin Cristo. Lo más terrible que puede acontecer a un ser humano. Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste. Le diste fortaleza a mi alma y renovaste mis fuerzas. ¿Cuántas veces usted no ha estado en esto? De hecho, yo creo que es a diario. Dios es el que hace renovar nuestras fuerzas. Y cuando no tenemos ninguna, pues Él las multiplica, en palabra de Isaías 40. Dios multiplica nuestras fuerzas y les da a aquellos que no tienen ninguna. Así que tienes un propósito en la vida.
Y si estás aquí en Lumbrera, en esta congregación, es porque Dios tiene un propósito para ti dentro de esta congregación. Amén. Mire, una pregunta que pudiésemos hacernos. ¿Tiene mi vida un propósito? Ya hemos visto nada más con ese salmo que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Pero veamos algunos datos alarmantes. Por ejemplo, se sabe que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a los 29 años de edad. En ese rango se encuentra un sector muy grande de suicidios. Pero hay otras causas. Estas causas son, por ejemplo, la depresión. Muchos muchachos, y no solamente muchachos, personas mayores llegan a la depresión por múltiples razones. Se van, están lejos, la familia se le ha ido, el acoso o el bullying. Hay muchachos que se han suicidado porque el bullying o el acoso es demasiado y los padres lo han visto como una cosa menor. Sufren un golpe emocional muy grave. Alguien, por ejemplo, en el cual ellos apreciaban mucho, pues le dio un desplante, ya sea en parte amorosa o tal vez en la parte de sus padres o de algún familiar muy querido o amigo. Hay personas que han llegado a atentar con su vida por esas situaciones. También por hogares disfuncionales. Estos son padres que están ausentes en el hogar, que no hay corrección, que los niños van creciendo sin ningún tipo de disciplina o corrección, o el fracaso en lo que se proponen hacer, ya sea a nivel de estudios, ya sea a nivel de trabajo, ya sea a nivel de una tarea simple, o de no compenetrarse con la misma edad, con lo que hacen los demás, ese apartamiento. Muchas personas o niños o personas ya adultas que no pueden integrarse a un grupo, pues terminan por atentar con sus vidas. Pero esta es una de las más fuertes. Sentir que su vida no tiene propósito. Sentir que no hay una razón de la existencia. Por supuesto, yo no soy médico. Hay médicos aquí que han atendido inclusive esta área. Sin embargo, podemos decir que estos son datos que están a la orden de cualquiera. No estamos inventando nada. Pero su vida no tiene propósito. Esto es algo que ha chocado y que ha afectado a muchas vidas que han intentado, y muchos lo han logrado, quitarse la vida. Sentir que su vida no tiene propósito. Estos son los pensamientos faltos de propósito. Por ejemplo, la vida no tiene sentido. No tengo propósito en la vida. Me siento insignificante o poca cosa. Nadie me considera. En realidad, nada importa. No hay nada que valga la pena. Usted ha visto esas personas, son de semblante gris. Personas que no tienen motivación. Personas que son negativas en todo momento. Y hay personas que tienen una depresión patológica constante. Los médicos pueden decirlo acá. Que usted no lo ve, ni frío ni caliente, siempre es lo mismo. Y tiene que pedirle permiso a una pierna para levantar la otra. Porque no tiene motivación. No hay nada que valga la pena. Mire, Eclesiastés 1:13, el escritor, el predicador Salomón dice: pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. Ahora, esto lo dice él desde el punto de vista del predicador. El libro de Eclesiastés es interesante estudiarlo, pero tenga en cuenta de que el libro de Eclesiastés lo escribe él desde el punto de vista de todo lo que se ve debajo del sol, sin tomar en cuenta a Dios. Es lo que la visión de una persona vería sin tomar en cuenta las cosas eternas y profundas de Dios. Bajo ese punto de vista es que en Eclesiastés encontramos que un perro muerto y un hombre es lo mismo del punto de vista de un terrenal, de alguien que no tiene en cuenta que el hombre tiene eternidad, que tiene un alma. Dirán, son seres vivos que ya dejaron de existir. Pero esto es lo que el Eclesiastés, el predicador, puede decir en un momento dado de alguien que no tiene su noticia a Dios. Mire, por alguna razón, en el 2002, este pastor y escritor Rick Warren, usted recordará,
ese famoso libro que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo leyó, Una vida con propósito. Ese libro caló tanto en el momento y tiene una razón. Una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Se dice que se vendieron ya para el 2005, 2006, más de 30 millones de copias. Fue el libro mejor vendido según el Wall Street Journal y también otras casas publicadoras. Estuvo en la lista de los mejores vendidos en New York Times por más de 90 semanas. Un récord, un récord. Yo lo leí, usted también lo habrá leído. Muchas iglesias lo tomaron como un tiempo devocional de 40 días. Independientemente que haya cosas allí que yo pueda decirles después sentado con usted algunas cosas que no me parecían, ¿verdad? Pero el propósito que él quiso dejar anotar a la humanidad es que la vida tiene un propósito y eso es bueno. Un propósito desde el punto de vista divino. Y muchas personas, hay testimonios de que transformaron sus vidas cuando se dieron cuenta que al leer el libro tenía un propósito y que Dios tenía un plan para con ellos. El pastor Rick Warren puso entre varios de sus propósitos, el primero era, ¿por qué estoy yo aquí en la tierra? Y eso le caló tanto a la gente, porque la gente está ávida de esa información. ¿Para qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Mucha gente empezaron a buscar sentido cuando vieron versículos, aunque eran versículos de distintas versiones y no se decía cuál era la cita, sino al final del libro estaba embebido en más de 3.500 citas bíblicas. Y eso fue muy bueno. ¿Por qué estoy yo aquí en la tierra? Rick Warren tuvo un tremendo batacazo con esto. Luego él escribió Una iglesia con propósito. Y es un libro que todavía está a la venta en muchas partes. Pero mire lo que dice en Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y muchos de los problemas de la humanidad es que ni siquiera se aboca a estudiar la Biblia. En estos días hablamos acerca de la insensatez. Y el insensato es aquel que puede o intenta y toma decisiones sin tener las bases. Puede digamos, hacer o tomar una acción determinada con una poquita información que no puede no ser la real. Es una insensatez. Y hay muchas personas que son insensatas y hablan de la Biblia, que es un libro religioso, o hablan que no hay propósito en la Biblia o que no la entienden, pero es que realmente ellos no van a entender el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio, a menos que le busquen de veras. El que busca, halla. Realmente nosotros como creyentes en Cristo tenemos la responsabilidad de influir en los inconversos para que vean que sí hay vida y hay propósito en lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. El corazón del ser humano está sembrado de eternidad. Hubo un científico que dijo, creo que fue Pascal, él dijo, si no estoy equivocado, dice, hay un vacío en forma de Dios en cada ser humano que solo Dios puede llenar. Y el ser humano lo llena con distintas cosas. El inconverso usa drogas, usa alcohol, usa distracciones, diversiones, vicios, distracciones de todo tipo, pero no quieren venir al encuentro de su Dios. Cuando tú le hablas de Dios, buscan inclusive negarlo. Pero saben que yo tengo una teoría, que la mayoría de los ateos son realmente gente que no quiere enfrentar su responsabilidad con Dios y prefieren decir que no existe. Pero mire, aún entre creyentes en Cristo, es triste decirlo, pero hay personas que no saben cuál es el propósito de ellos como creyentes. Y también hay para nosotros acá. Dice que el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Lógicamente, si lo comprendieras, entonces Dios no fuera Dios.
Dios es eterno, es profundo, es misterioso, es grandioso, es misericordioso, es amor, es justicia, es fuego consumidor. Pero en su bondad nos ha revelado lo que nosotros debemos conocer. Ahora, los tiempos. Dios puso tiempo en el corazón del hombre. Mire lo que dice Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo hablándole a aquellos hombres que se creían más sabios que todos, los sabios griegos, en el Areópago, en Atenas. Y él dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia en base a esto, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, no importa el tiempo donde tú vivas, y este mensaje para cualquiera que luego lo esté escuchando, no importa en qué tiempo estés, en qué circunstancia estés, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, estás viviendo un tiempo de ignorancia y un tiempo donde el enemigo puede meterte en la cabeza miles de cosas, inclusive el llegar a atentar contra tu vida. Pues no lo hagas, pues Dios tiene un plan maravilloso y de amor para contigo, y Él está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero no queremos predicar nada más por conocimiento, de que tú estés lleno de un conocimiento. Estamos tratando de mostrarte el camino de salvación, el conocimiento que es según Dios. Y este es el mensaje. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Tú, si no tienes a Cristo, vas a ser juzgado. Y vas a ser juzgado no en base a que, oh, pero yo era bueno, o yo no he hecho mucho pecado, o yo era buen hijo, buen padre, o buena madre, o buena cocinera, lo que tú quieras decir. Pero eso no importa ante los ojos de Dios. Lo que condena al hombre en este tiempo es no aceptar a ese varón a quien Él designó. Creyente en Cristo, tu propósito, cualesquiera pretendas creer que son muchos, todos van a aterrizar, a enfocarse, a enclavarse en aquel varón a quien Dios designó, Cristo nuestro Señor. Por haberle levantado de los muertos, Él ha dado fe a todos. Él la provee. No tienes que inventártela o decir, es que no puedo creer. Dios te da la fe para que tú puedas creer si tienes el interés. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso es que es el tema central de toda predicación bíblica. Tienen que aterrizar en la cruz de Cristo. Que Cristo derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. El pecado que nos condena no es que seas bueno o malo, porque no hay bueno, no hay justo ni aun uno. Pero lo que condena es que no creas en el Hijo de Dios, en aquel que murió en la cruz del Calvario, que no le recibas como Señor y Salvador a Jesús. Ahora, pongamos la pregunta un poquito más elaborada. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Como creyentes, este es uno de los propósitos. Para la humanidad, que seamos como Él. Así de sencillo. Que seamos como Él. Mire lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿cómo? Varón y varón, hembra y hembra, varón y hembra los creó, para que luego dice, creced y fructificaos. La única manera, eso es como Dios lo ha establecido, eso es como la humanidad funciona, hombre y mujer. Pero quiero hacer notar el hecho de que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso con ese propósito. Lo hizo para que sea de acuerdo a su imagen y semejanza. Ahora podemos pasar un tiempo tratando de ver qué significa la imagen y semejanza. Fíjense que es semejanza. Solo Jesucristo es la imagen
del Dios invisible. Solamente Jesucristo es el mismo Dios porque es la imagen real. Nosotros somos imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestros corazones eternidad. Dios es eterno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Fíjense que Dios dice hagamos. ¿Hagamos quién? Con los ángeles. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que los ángeles se parecen a nosotros nos parecemos a ellos. No son los ángeles. ¿Sería porque es la corte real? No, Dios no comparte su gloria con nadie más y su poder creador. Hagamos, según los que estudian el hebreo, es una palabra, entonces dijo Dios en singular, y la palabra Dios, Elohim, es plural en sí misma. Y luego el verbo plural, hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué es usted y yo? Somos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos semejanza de Dios. Somos personas o unidades tripartitas. Este cuerpo se deshace cuando morimos. El espíritu, la parte que se conecta con Dios y vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma es la esencia de nosotros mismos, lo cual o el cual tendrá que dar cuenta delante de Dios según lo que haya hecho en esta tierra. ¿Qué hizo con Jesús? Es lo primero. Pero somos imagen y semejanza de Dios. Nuestro propósito es que reflejemos la gloria de Dios. Usted sabe lo que es gloria. La palabra de gloria tiene más la palabra más cercana a lo que es un avalúo, como una reconocimiento de las cualidades hermosas y grandiosas, en este caso de Dios. Pero por ejemplo, cuando usted lleva un reloj o una joya a que lo avalúen, le van a dar un precio, lo ven qué calidad tiene. Pues nosotros, muy triste, vagamente e ignorantemente, intentamos darle gloria a Dios. Pero hemos sido creados con ese propósito, dar gloria a Dios, de lo que entendemos. Más cercana será lo que Dios quiere, que demos su gloria, cuando más le conocemos a Él. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿sabe qué? Cuando Adán y Eva fueron creados perfectos, dando una imagen perfecta de Dios. Pero entró el pecado. Y mire los siguientes versículos. El pecado nos hizo perder ese propósito. Mire lo que ahora dice Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. El pecado hizo borrar esa imagen, aunque el hombre todavía la conserva, como la misma tierra conserva parte de la hermosura de Dios. Pues bien, el ser humano por el pecado ha borrado la imagen y gloria de Dios. Eso es triste. Isaías 59, 1 y 3 nos dice: he aquí no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Tenemos manos, tenemos dedos, tenemos labios, tenemos lengua, tenemos planta del pie, tenemos cabeza. No hay cosa sana. No reflejamos la imagen de Dios. Es muy difícil que una persona en sus pecados pueda dar gloria a Dios. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. ¿Puede levantar las manos? Pues sí, Dios, yo te doy gloria. Pero su corazón no está en sintonía con Dios, con lo que dice en su palabra. Y el pecado hace división, de manera que no puede Dios escuchar la adoración de una persona que no se acerca a través de Cristo, que no tiene una relación personal con Dios como Señor y Salvador. Ve allí usted la importancia del nuevo nacimiento, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. O mejor es decir, dejar que sea una realidad en tu vida, que Cristo te haya aceptado a ser el Salvador de tu vida. El pecado nos hizo perder ese propósito, pero hay oportunidad. Dice ahí en azul, en ese versículo que acabamos de ver, que
no se ha cortado la mano de Jehová. En este momento, en esta fecha de junio, todavía hay oportunidad. El brazo de Jehová está salvando gente. Dios está actuando como Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hoy puede oír al pecador, puede oír tu clamor, puede oír tu desesperación y puede, como a Pedro, Señor, sálvame, asir de ti y salvarte. No, cualquiera que sea tu circunstancia, hay oportunidad de salvación. Su oído no se ha agravado, no se ha tapado, no se ha cerrado, no se ha hecho el sordo. Todavía te puede oír. Es una bendición que ahora estemos viviendo el tiempo de gracia. Pero una advertencia, esto puede acabar en cualquier momento. El día de salvación puede acabar en cualquier momento. Y ese brazo salvador de Dios, Jesucristo, que es el buen pastor, el amante, el que murió en la cruz y resucitó y sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, en un momento puede volverse a ser el juez para, en vez de dar salvación ya acabado el tiempo, dará justo pago a aquel que le ha rechazado como Señor y Salvador. Esto es serio, esto es gravísimo y esto es parte esencial del Evangelio. El Evangelio es vida, pero el Evangelio es muerte. El Evangelio es gloria, pero también es infierno. El Evangelio es gozo y felicidad, pero también es tinieblas de afuera y desesperación. Por eso, cierre sus ojos y dele gloria a Dios de que usted ya está en las manos del Señor y ya tiene la salvación por la obra de Cristo y por pura gracia, y no por nada que tú y yo hayamos hecho, mas por su misericordia y por su amor es que nos ha salvado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 8 nos dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que, ¿qué? Conforme a su propósito son llamados. Ahí estamos, los que hemos sido llamados. Mire la secuencia, porque a los que antes conoció, también les señaló desde antes el camino para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que les señaló desde el camino, desde el principio, también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahí estamos nosotros. Dios nos mostró ese camino para un propósito, para que fuésemos hechos conforme al propósito, conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito tuyo y mío, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Número 2, tenemos el otro propósito, es que reflejemos su gloria. Isaías nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, que nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Por supuesto, no lo podemos hacer en el estado natural, porque como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y algo más, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos dar gloria a Dios porque estamos destituidos de ella por el pecado. Y somos pecadores no porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, porque la raíz del mal está en nosotros, porque ese pecado nos condena. Pero Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, por medio de su muerte y su victoria en la cruz del Calvario. Por eso es que somos salvos. Dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchísimas palabras tremendas y gloriosas allí. Primero, que somos justificados, es decir, podemos ser declarados justos sin serlo por medio de Jesús. Es de una manera gratuita, no tenemos que hacer nada porque todo fue pagado ya en la cruz del Calvario. Y luego es mediante la redención, es decir, ese pago por precio. Hemos sido comprados en Cristo Jesús. Qué tremendo es el Evangelio y qué bendición ser salvo y saber que nuestra vida tiene un propósito perfecto. Número 3,
El propósito es que le sirvamos. Samuel, prácticamente el último profeta antes de los último de los jueces, antes de los reyes. Él estaba como despidiéndose y él decía: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Y aquí hago énfasis. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Y eso aplica directamente a nosotros. ¿Tienes beneficios de parte del Señor? ¿Te ha bendecido? Has sido rescatado del infierno y te ha puesto en un lugar de gracia. Te ha dado a participar de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. ¿Estás agradecido a Dios? Entonces debemos servirle fielmente y de todo corazón. Ese es el otro propósito que Dios tiene para con nosotros. Servirle. No hemos sido salvos para disfrutar, saltar y acostarnos tranquilos ahí. Qué bueno que soy salvo. Hemos sido llamados para ser multiplicadores, discipuladores de ese mensaje que nos transformó. 1 Corintios 3 y 23 de la traducción, creo que es latinoamericana, dice: ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Tenemos esa responsabilidad, dar a conocer al mundo que Dios tiene un plan perfecto de salvación. Y eso estaba oculto en el Antiguo Testamento. Por eso es que ha sido revelado a nosotros que vivimos en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia. Juan 15, el Señor orando, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esa es una manera. El propósito de Dios es que demos gloria, pero esa gloria la podemos dar sirviéndole y llevando mucho fruto para así ser sus discípulos. Finalmente, el punto 4, propósito, es que le alabemos. Salmo 86 y 12 nos dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque por tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hay dos palabras que yo resalté en azul: te alabaré y glorificaré. ¿Por qué? Porque tu misericordia es grande. Ese es el otro propósito que tenemos. Nosotros hemos sido creados para ser alabanza a Dios. No hay un propósito más claro o más fielmente presentado en las Escrituras que nosotros seamos alabanza de la gloria de su nombre. Que seamos, que traigamos al Padre un olor fragante de gloria, de honra y de honor al Padre. Por eso dice que según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados, mire esto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese es el proceso de salvación, según el perfecto afecto de su voluntad. Mire lo que está en verde, el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó en Jesucristo para que nosotros fuésemos alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y dice: en Él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, qué claras las Escrituras acerca del propósito. Ojalá que no haya ninguno acá creyente en Cristo, pero nuestro llamado más fuerte es para los que no tienen a Cristo, que el primer propósito es que le conozcan a Él como Señor y Salvador. Ese es el propósito que Dios tiene. Pero para nosotros, Dios quiere que nosotros demos gloria a su nombre. Número 1, hemos sido hechos conforme a su imagen para poder reflejar lo que Dios es en nuestra vida. Tenemos también el propósito de poder traer gloria a su nombre al final,
por medio de la alabanza. Y la alabanza, recordemos, no se trata de cantar solamente. La alabanza no son canciones solamente. La alabanza es un estilo de vida constante que traiga un olor fragante a Dios. Este himno de Jesús Adrián Romero, que lo hemos cantado tantas veces aquí, nos dice: tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Antes de seguir con lo que sigue, quiero, valga la redundancia, llamar al pastor Andrés Sancho para que él, por favor, haga la oración final. Dice: todos queremos darle gloria y honor. Queremos, oh Dios, darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Ojalá que nuestro pensamiento sea: a tus pies rindo todo lo que tengo, Señor, y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre y por siempre. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre, gracias por tu palabra primeramente. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por saber, Señor, hoy que somos salvos. Gracias por saber también que somos pecadores y necesitamos de ti. Gracias por saber que solamente en ti, Señor, hay salvación. Y el día de hoy confiadamente podemos decir que estamos en tus brazos de amor tierno, que estamos en el camino a encontrarnos contigo, que estamos cada día perseverando en la fe en tu Hijo Jesús. Pero Padre, también queremos en esta hora no solamente agradecerte porque hoy nosotros somos tus hijos, sino que aquel que en esta hora haya tenido convicción de pecado, convicción de que él no está dentro o ella no está dentro de este camino que es Jesús, Señor, pueda entregar tu vida, pueda decir: yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Te rogamos, Señor, que esa decisión pueda también ser comunicada al pastor, Señor, para guiar sus pasos y pueda siempre encontrarse contigo. Oramos por tu bendición, Señor, para cada una de las familias aquí presentes, también para aquellos que están enfermos, que no han podido llegar hasta acá. Señor, queremos que tu bendición les alcance a ellos también y que tu palabra también pueda llegar a través de la señal, Señor, a través de YouTube, de Facebook. Señor, sigue trabajando el mensaje que tú has puesto en tu siervo el día de hoy para cada uno de los que pertenecen a esta congregación y también alcance a muchos más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.